noticias también, otras noticias. Elecciones en Salta, la Libertad Avanza ganó en Capital, pero el oficialismo sacó gran ventaja a nivel provincial. Bueno, vamos a estar analizando todo eso enseguida. Hay claro mucho sí. para contarles, para hacernos preguntas también, para poder entender, porque la verdad que hemos tenido diferentes apreciaciones sobre los mismos resultados y claramente depende de cada uno cómo mire la realidad y qué quiera hacer con esos datos después. Lo cierto es que ha causado sorpresa en muchos casos, eso no es un dato menor. Se hablaba de la participación de la gente, finalmente fue un 62%, un poco más, 62,56% del padrón electoral. Veníamos, obviamente desde el 2017, 2019, esta fecha, ha ido bajando, ¿no? De un 70 y pico %. Empezó a mermar con los años hasta llegar, ¿no? A este número que yo tenía miedo de ayer, cuando estábamos en vivo, de decir no llegamos ni al 60, porque la verdad que la percepción a nivel... Sí, es verdad. Nada, uno recorriendo o lo que era el centro, viendo el movimiento, en las escuelas era poco movimiento, no estaba esa euforia a la cual estamos acostumbrados y finalmente se superó ese piso y llegamos al 62%, que igual... hay un buen porcentaje de gente, ese un millón que estaban habilitadas, más de un millón de personas estaban habilitadas. Eso en la provincia, y en la provincia fue el porcentaje más bajo. Exacto. Claro. Sí. Y te decía, bueno, eso va de un millón, y fíjate vos los números para decir, bueno, hay mucha gente que decidió no ir a votar. Mucha gente que votó en blanco, y ese voto en blanco quizás no fue como en otros años, que era como una tercer fuerza. Eso. Me acuerdo, ayer lo hablábamos también, como era la tercera fuerza es el voto en blanco. No fue tan alto, creo que si no mal recuerdo, ayer veíamos el 7%, no sé si tenemos ahora actualizar los datos. Mientras tanto, Pero una sola cosita quiero decir, sí, el voto en blanco superó a muchos partidos que quedaron totalmente desdibujados en estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de candidatos del Partido Justicialista, de Cambiemos también, o sea, el voto en blanco tuvo más votos que muchos de estos candidatos voto de estos en blanco, partidos. 7,23%. Superó el piso. Claro, el voto en blanco. No, y muchos candidatos que no se esperaban bajo ningún punto de vista que esta situación sea así. Eso, ahí está. Bueno, justamente viendo los números, el voto en blanco se volvió a consolidar como la tercera fuerza, si se quiere, porque superó al Partido Justicialista, que el Partido Justicialista sacó el 6,53%, y estamos hablando que el voto en blanco fue 7%. Claro. Entonces, le ganó al Partido Justicialista. Sí, le ganó al Partido Justicialista, que ayer muchos dicen, bueno, hay una elección también para el PJ a nivel nacional, y que vean también qué hacen con ese dato y en esa reconfiguración. Ayer Facundo Guzmán nos decía en vivo... el candidato del perdón, Salta Va con Felicidad, y decía esto es un llamado también a la interna que hay, ¿no? Sí, total. Todos se dividieron, hubo mucha fragmentación, eso no sé si terminó ayudando efectivamente. Bueno, claramente no, y particularmente en el PJ le hacía el llamado a esto, ¿no? Como a dejar de Él decía como si me hubiesen puesto capaz funcionaba mejor que nada. Es un poco una manera de repensar los partidos, los sellos, el tema de las caras, ¿qué primó más? Las caras, ¿qué primaron más? Los sellos, bueno, depende también a dónde se mire, porque no todos los partidos tienen la misma dinámica, ¿no? No es lo mismo el PJ, que estaba intervenido. En el caso de la Libertad Avanza, que es un claro ejemplo, ¿no? De lo que tuvo el peso de ese sello, de ese derrame, que sí se termina nacionalizando sin dudas, porque la sorpresa de hoy es decir, bueno, mira cómo quedó configurada la legislatura, por ejemplo, ¿no? O el Consejo también. Pero si vas a hilar más fino después, ¿quiénes son las personas que están o han entrado, por ejemplo, por cada uno de estos espacios? A muchos no los conocemos, no tenemos idea de quiénes son. Si me lo preguntás, te lo voy a decir de verdad, algunos no sé quiénes son, otros también, cuando empezás a hilar más fino, es hijo de, y empezás a encontrarte figuras que quizás podrías conocer de la vieja política dentro de los cargos que parecen nombres novedosos, dentro de, sin ir más lejos, la misma Libertad Avanza, ¿no? Entonces digo, y de otros colores que están familiares de... Entonces digo, hay un poco de todo. No hay que quedarse con el dato superficial, lo vamos a analizar sin duda. Se hablaba también el día de ayer, la gente comentaba en la calle
que es como lo que pasó ayer en Salta, es un llamado de atención a la política salteña. Totalmente. A todos los candidatos, a todas las mismas caras que venimos viendo hace años, que algo no está funcionando. Exacto. En todo lo que están haciendo. Por eso es que las urnas arrojan este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza ganó sin tener candidatos conocidos. Exacto. O sea, en muchos casos, la mayoría, te digo, no se conocían. Se conocían los nombres porque los escuchamos así en algún medio o porque los vimos en alguna publicidad, pero no los conocemos realmente. Claro. Y aún así terminaron ganando. Te digo más, estaba viendo que, bueno, La Libertad Avanza se presentó en 19 departamentos. Sí. Del total de los candidatos de La Libertad Avanza, por lo menos el 90% de los candidatos es la primera vez que incursionan en política. Por eso no son conocidos también, ¿no? Exacto. Bueno, ahí te comentaba el tema esto, ¿no? Por ejemplo, la hija de Virginia Cornejo es una de las diputadas de La Libertad Avanza. María Virginia Elena Cornejo no es una cara nueva, ¿no? No, claro que no. De hecho, la hemos visto en otros partidos, en otros colores políticos también. Del PRO. Es importante empezar a ahondar más fino en quiénes son las personas que ingresaron para, ahora que ya está dado el mapa, decir, bueno, a ver quiénes están ahí, quiénes nos representan, qué trayectoria tienen. ¿Son efectivamente outsiders? ¿Son nuevos como quizás pareciera porque nunca los vimos, pero no quiere decir que no pertenezcan a la política? Bueno, esos datitos, es un poco, un ejemplo te daba, era la hija de Virginia Cornejo. Sí. Pero, bueno, bien decía, a ver... podríamos repasar también cómo ha quedado configurado. Vamos a entrar, si quieren, en las redes después. Tenemos ahí uno de los posteos para ver cómo queda configurado el mapa también. Sí. Convencionales constituyentes que van a tener que sentarse el año que viene, en marzo, a redefinir la carta orgánica. Bueno, ahí también, ¿no? Tenemos una clara impronta de La Libertad Avanza. Claro, 12 convencionales constituyentes metió La Libertad Avanza. Contra 2 de Vamos Salta y 2 del otro frente oficialista. Configuran, digamos, 4 del oficialismo y 12 de... No, perdón, estoy mal, porque son 21 en total. Sí, son 12 más. Ayúdenme con los cálculos. 12 más. Fíjate, si querés analizar un segundo, mientras que hacemos eso... Son 20, falta uno. Claro, sí, me faltan. Bueno, lo que hablaba recién Carlita, que ahí lo revisamos, también generó mucha confusión el tema del mapa. Sí. De cómo había quedado el mapa, de festejos en ambos frentes, eso, ¿no? De las declaraciones, de La Libertad Avanza salió a decir ganamos, el gobernador también. Entonces la gente no entendía, estaba toda perdida. Al final, ¿quién ganó? Bueno, ahí está. ¿Qué pasó con por un lado, Gustavo Sáenz se queda con el 70% de las bancas en juego? Sí. Pasemos de placa. Ganó 11 de las 12 bancas de senadores que estaban en juego. El tema es que la que se termina debilitando es la banca de Capital, una banca que en términos de Senado y simbólicamente lo que significa el Senado y ocupar esa banca en el Senado en Capital, es ahí donde vienen todas estas injerencias que abren otros análisis. Claro. Pero, claro, y que hace que no sea un dato menor no tener el senador en Capital, que se esperaba que sea, según las encuestas también, Bernardo Biela. Es que justamente Capital es el distrito donde más gente hay. La mitad de la población de Salta está en Capital. Sí, exacto, bueno. Pero mientras tanto, el resto en el interior, por eso hacía él alusión a la fuerza del interior, ha quedado consolidada su fuerza. Consolida lo que es el interior Sáenz ahí en ese caso. En el caso de los diputados, ganó 20 de las 30 bancas de diputados. Claro, en juego, sí. Exactamente. Y también, por eso él refrescaba estos números, ¿no? En relación a dónde se ve que... Porque te parece que acá hay un quién pierde y quién gana, ¿no? Sí. No hay que perder de vista que en el medio está la gente y es el poder del pueblo, ¿no? Sí. Y esta frase tan polémica de Salta no termina en aunor. Exacto. Claro, que también llamó la atención. Dando a entender precisamente que Salta es toda la provincia, ¿no? Bueno, 20 de los 30 bancas de diputados. Eso en el caso de diputados y senadores. Ahora... ¿qué pasó también en tema consejo? Convencionales, perdón, te redondeo el dato de convencionales. 21 bancas son las que estaban en juego para Capital. Sí. La Libertad Avanza se llevó 12 bancas. Sí.
El Frente Unidos por Salta 5 y el Frente Vamos Salta 4. Ahí me dan todos los números. Sí. Frente Unidos por Salta y Frente Vamos Salta conforman la alianza del oficialismo, valga la redundancia, ¿no? Así que, bueno, ellos van a trabajar en la reforma de algunos artículos de la Carta Municipal. ¿Cuándo? En marzo de 2026. Sí, ¿qué va a pasar en el Consejo? Finalmente van a quedar 12 ediles oficialistas y 9 opositores. Claro, ahí está. Para que tengamos en cuenta lo que hace el Consejo Deliberante. Buena parte, de sus opositores tienen que ver con la Libertad Avanza. Y es ayer donde en la post-elección y ya con los resultados en mano, muchos referentes del Consejo decían, ahora que han ingresado hay que pasar de lo que ha sido la campaña a los hechos, donde tienen que salir a los barrios y hacer propuestas concretas y llevar soluciones concretas también, que es ahí donde efectivamente vamos a ver la performance de cada uno de los que hasta ahora han sido candidatos al momento de hacer gestión. Claro, está. También el mismo intendente lo decía, ¿no? Llega el momento de seguir trabajando como lo venimos haciendo. En el caso de su performance en el Consejo, de mayor diálogo, apostaban al diálogo. Sí. Lo mismo intentó hacer el gobernador en su discurso, diciendo, vamos a escuchar, creo, o vengan y construyamos. Palabras más o menos dijo eso, haciendo alusión a la oposición. Mientras tanto, escuchaba a María Emilia Orozco, le preguntábamos esto y nos decía, no, acá hay algo que no vamos a renunciar a nuestras ideas. Entonces hay que ver, ahora está todo de esta manera, hay que ver qué pasa con el correr de las semanas y el tiempo. Cómo empiezan a generar consensos. Sí. Mirá los concejales ganadores. Ahí está, el Consejo Deliberante. Sí. Ahí están los 3 frentes que ganaron, claro. La Libertad Avanza se llevó 6 bancas de las 11 que estaban en juego. El Frente Unidos por Salta, 3 bancas. Y el Frente Vamos Salta, 2. De esta manera, claro, ahí están los cabezas de lista de cada una de los frentes. Pablo López renueva en el Consejo Deliberante. Vitín Lamberto pasa de la Cámara de Diputados al Consejo Deliberante. No, ¿querés agua? Porfa. Y David Leiva también pasa de la Cámara de Diputados al Consejo Deliberante capitalino. Ahí está. Vos sabés que muchos se habló, y que la gente lo que pide la gente, lo que el trabajo de la gente, en todos coincidían en el tema de la inseguridad, ¿no? Como que para trabajar para eso, lo decía David, lo escuché también a mi team, haciendo alusión a trabajar de esa manera. Veremos a nivel municipal. El intendente también había dejado algunas intenciones en cómo trabajar, si no mal recuerdo, en una de las entrevistas, en relación a seguridad. Seguridad con un alcance municipal, pero que algo se pueda hacer porque claramente preocupa mucho a los vecinos. Ahí tenemos consejo, ahí tenés el tema de los diputados ganadores también en las redes de PUET. Bien diputados. Decíamos. Vemos cómo quedó la Cámara de Diputados. Sí, ahí está, mirá, claro. Acá de nuevo, los 3 frentes que se llevaron las 10 bancas que había para renovar en Capital. Claudio Cancino por el lado de la Libertad Avanza, se llevan 6 bancas. Guillermo Creeper por el lado de Vamos Salta, no, el otro frente, ¿cómo se llama? Unidos por Salta, exacto. Se lleva 2 bancas y por último Vamos Salta, ahora sí, con Flavia Arroyón a la cabeza, se lleva 2 bancas. Bueno, Flavia Arroyón después de mucho tiempo y decía, ¿no? De lo que es esta elección, es importante que haya podido entrar, ¿no? Una elección muy corta, no muy poco, muy bajo nivel de conocimiento, más allá de que la teníamos quizás a nivel medios, uno que otro la puede reconocer por los roles que ocupaba a nivel nacional. Era en tiempo récord posicionarse y lo ha logrado, ¿no? Sí, lo hablábamos también un poco antes de empezar. Flavia Arroyón es una persona muy profesional, preparada a nivel de estudios, y por ahí es conveniente tener este tipo de personas que se animen a presentarse y a representar a Salta y al pueblo que en este caso decidió elegirla. Bueno, ahí está entonces, diputados, senadores, consejos, y hablamos de los convencionales que recién en marzo del año que viene van a sentarse a debatir los ejes que ya ha marcado previamente el Consejo Deliberante y estipulado. Ahora vamos a revisar los portales, si les parece bien, vamos a ver cómo informa cada uno de los portales en esta hora de la mañana, qué están diciendo, cuáles son las noticias, los titulares. Fuimos noticia ayer hasta última hora. Los canales
nacionales también haciéndose eco. Sí, claro. El presidente Javier Milei salió a través de sus redes sociales a felicitar y agradecer a Salta, Jujuy y a Chaco, que se expresaron en las urnas y salió primera, al menos en la capital, la Libertad Avanza. Claro. ¿Qué pasa Salta? La portada nos habla del choque en el que estuvo Cris recién, así que vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la cartelería. La semana pasada estuvimos hablando de este tema. En la campaña también fue polémico el tema de los carteles, pero la municipalidad ya comenzó a retirar carteles políticos tras las elecciones. Personal de espacios públicos ya está avanzando con el operativo de limpiezas de calles y avenidas. A ver, se pide también por parte de la municipalidad la colaboración de los partidos políticos para poder retirar más rápido esta cartelería. Se está realizando a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana. Se está recorriendo el centro y los barrios también para volver a tener el aspecto habitual de la ciudad. Esteban Carral, secretario del área, explicó que los operativos se están realizando con todos los protocolos de seguridad correspondientes y también él fue el que dijo que se había convocado a los partidos políticos a colaborar con esta iniciativa y que también es lo que corresponde. Ahora hay que prestar atención. Los vecinos, los que están del otro lado, no retiren los carteles. No corresponde que los vecinos estén retirando los carteles por su cuenta. Esperen que el personal municipal se va a acercar por su cuadra, por su barrio, por su zona a retirarlos como corresponde. Porque pueden correr riesgos. Es peligroso y no es su responsabilidad retirarlos. Es lo que se está pidiendo también por parte de la municipalidad, que los vecinos no retiren los carteles. Esperen que se está realizando ya la retirada de los carteles. De la cartelería. Exacto. Así que bueno, esta es como la noticia de lo que se esperaba, se hablaba la semana pasada, ya se arrancó. Y nos vamos a otro tema. Hablábamos también de las elecciones y hablemos de la seguridad, del operativo de seguridad que se llevó a cabo. No hablemos más de elecciones. Bueno, no hablemos más. Durante el fin de semana, porque hubieron más de 80 detenidos y más de 112 comercios multados a lo largo del fin de semana, viernes, sábado y domingo, que nos encontrábamos en veda electoral. Durante estos días, más de 6.400 efectivos policiales estuvieron afectados para las elecciones legislativas. No ocurrieron incidentes graves, pero sí hubo incidentes pequeños, comercios que no cumplieron con la normativa y tuvieron que ser multados. 160 escuelas fueron monitoreadas en tiempo real. Se controlaron 1.010 comercios, de los cuales 112 fueron infraccionados. Y también se produjeron 80 detenciones, tanto por delitos como por contravenciones, incluyendo desórdenes en la vía pública, consumo de alcohol, ruidos molestos, y muchos de ellos que fueron constatados por gente que llamó al 911 y denunció esta situación. Así que bueno, fin de semana movido para las fuerzas policiales. Claro. Y varias personas que van a tener que pagar una multa por no cumplir con lo que corresponde. Sí. Lo mismo aquellos que no fueron a votar, recuerden que si no pagan la multa, que entiendo es accesible, después, más que la multa en sí, son los inconvenientes a nivel papeles, al momento de querer viajar, salir, es ahí donde viene todo la complicación. Así que si no fuiste y no lo justificaste, que tenés 60 días a partir de la fecha de ayer, nada, pagala y olvídate para estar en regla con los papeles. Exacto. Vamos a avanzar, vamos a otro de los portales, nos vamos a Informate Salta, actualizamos. Y bueno, lo que decíamos, baja participación y votos en blanco en diferentes departamentos. También hacen un análisis al respecto de lo que estábamos hablando, ¿no? El 62,55% en la capital, mientras que los votos válidos representaron el 92,49% del total. El voto en blanco alcanzó el 7,23%, lo que se traduce en poco más de 20.000 electores que optaron por votar en blanco. Una fuerza no menor porque
Digo, no es que ha sido tan relevante el índice del voto en blanco, pero sí ha sido relevante la cantidad de partidos que han quedado muy por el piso, desaparecidos que también han sorprendido. Te tiro el dato. Sí. Son 20 listas, claro. 17 quedaron por debajo del claro, piso. Imagínate. Claro, por abajo del voto en blanco, sí. Impresionante. El voto en blanco en tercer lugar en la categoría senador en capital, superando al Frente Justicialista, que era Guido Giacosa, que lo hemos tenido aquí. En la categoría de diputados fue la cuarta opción el voto en blanco y quedó por arriba del Frente Juntos. Bueno, te decía, tercero en senadores, cuarto en diputados, el voto en blanco participación. En Orán, menos del 50% de la participación, muy poco dentro de lo que es Orán. Hipólito Yrigoyen, 59% de asistencia. Picharán, 44%. En Aguas Blancas solo votó el 24% del padrón. Recordemos que igual en Aguas Blancas ahí estaba todo bastante la situación ¿no? Bueno, sí. Votaron para hacer un poco de equilibrio en números. Creo que el 50% aproximadamente de la población de Aguas Blancas, si sinceramos los números, porque acuérdate que en el padrón estaban anotados mucha gente que era de Bolivia. Estamos hablando de 5.693 electores habilitados. Exacto. En Aguas Blancas, habilitados para votar. De una universo. Localidad que tiene 3.000 habitantes. Exacto. Claro, por eso te digo. De los 3.000 habitantes, unos 1.400, 1.500 fueron los que votaron. Por eso te digo, serían un 50%. Solo asistieron 1.403. Claro, 1.400. Si tenemos en cuenta que son 3.000 habitantes, es más o menos la mitad. Sí, por eso digo un 50%. Okay. Pero sí es la peor cifra de asistencia en toda la provincia, ¿no? 24,64% de participación. Ahí hablábamos esto de las dobles ciudadanías, la entrega irregular de DNIs y todo eso. Terminó impactando, ¿no? En las cifras del escrutinio. Bueno, la Poma con mejor asistencia, un 81,08% después de Chicuana y Huachipas. Sí. Lo cierto es que en Cerrillos, por ejemplo, registró el porcentaje más alto el voto en blanco, con un 7,57% seguido por Orán y Rosario de Lerma. Lo cierto es que así se vio. Esto fue una... Dato interesante, digo, para medir el tema de la participación por departamentos y ver el tema de los votos en blanco, también según donde mirábamos, con mayor o menor fuerza. Alfredo Olmedo, muy esto al pasar, en la próxima elección no queda más nadie de la vieja política, fue lo que dijo Alfredo Olmedo. Al mismo tiempo, el choque que recién estábamos mostrando y estábamos en vivo. No votaste en estas elecciones, así puedes justificar tu ausencia. Te lo decía recién. Lo que tenés que ir a hacer es entrar a la página del Tribunal Electoral de la provincia de Salta. Vas a encontrar un apartado donde te van a pedir número de documento, apellidos y nombres. Ahí, una vez que rellenes esos espacios, vas a poder justificar el motivo de por qué no fuiste a votar. Puede ser que estabas a más de 100 kilómetros por enfermedad o por imposibilidad física o por causas mayores. Una vez que selecciones el motivo, se va a pedir adjuntar un documento específico dando la opción de subir archivo. En la parte derecha vas a ingresar un email donde se le va a enviar un código que debe ingresar en la página para verificar. Y dicho esto, está iniciado entonces el trámite para que vos justifiques tu ausencia, si es que podés justificar esto con papeles y demás. Si no, pagas la multa, que sabemos que no es nada excesiva. No, 50, y te evitas 100 pesos. Problemas después a futuros con tus papeles o al momento de viajar y demás. Exacto. Vamos a ver rápido qué dice el tribuno. A ver. Demasiado elecciones en los portales, ¿qué decirte? Sí, todo elecciones, lo que tiene que ver con el tribuno. Claro, el verdadero día después. Sí. Mucho electoral lo que nos plantea el tribuno y algunos datitos como estos que tirábamos. Los partidos que hicieron piso, dónde hubo más electores, dónde hubo más voto en blanco, todo lo que ya repasó Carlita. Las voces de ambos lados, tanto del oficialismo como de la Libertad Avanza, que ambos se dicen ganadores. Después, bueno, cómo quedaron conformados la Cámara de Diputados, los consejos deliberantes y demás. Ahora, algo que me llamó la atención, también está lo que hablamos recién de la felicitación, si se quiere, del presidente Javier Milei a la performance en las provincias en donde había elecciones. Sí. Y después otras cuestiones como, por ejemplo, no debe pasar inadvertido que hoy acá en Salta Miguel Nina asume
como rector en la UNSA. Nani. Ahora, Nani. Había ganado un nuevo puesto, Nani. Claro. Miguel Nina asume hoy, ahora a las 9 y pico, Sí. se estaba esperado el acto de asunción en el anfiteatro G400. Después de las elecciones, el balotaje, ¿se acuerdan Sí. que estuvimos Sí. acá cubriendo y todo? El 28 de abril fue el 28. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó tanto? Sí, mirá vos, Wow. como 2 semanas, un poco más. Sí, chicos, Mayo nos metió 12 días en 15 minutos. Sí, así es. Mira, te cuento una trágica y otra feliz. Ok, ¿Querés? sí. Bueno. Pero esta trágica es, te digo, medio de película también, porque esto sucedió en Rosario de Santa Fe. Me voy allá, Ok. ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención esta historia. Resulta que, claro, vecinos vieron a un vándalo. Vieron a un tipillo que se estaba intentando meter en una casa Sí. a querer robar, ni más ni menos. Lógicamente llamaron a la policía, cayó la policía, lo detuvieron al patrullero y cuando lo estaban llevando a la comisaría, Sí. el ladrón, ¿qué hizo? Rompió la ventana del patrullero y se escapó por la ventana. Yo no te lo puedo creer. No me sorprende. Se escapó por la ventana del patrullero. No solo eso, logró como escaparse, Sí. huir unos 50 metros aproximadamente. Escabullirse. Sí, media cuadra. Sí. ¿Por qué no logró más? Porque al romper el vidrio se lastimó. Oh. Se lastimó de gravedad. Sí. Lo tuvieron que trasladar al hospital. No se le ocurrió, che. Lo tuvieron que trasladar al hospital porque perdió mucha sangre y terminó falleciendo. Ujú. Trágico, ¿o no? Pero llamativo. Por irresponsable. Ahí está, Sí. sí, llamativo. Por lo menos sí, llamativo. Y la que te cuento feliz, que me encantó, éxito mundial. El Eternauta Sí. llegó al Times Square de Wow. New York. Bueno, al fin, Claro. contame algo distinto. ¿Cómo es Claro. esto? ¿Viste que el Times Square tiene pantallas por todos lados? Sí. Que es un aluvión de... ¿Podrán? Claro. Y ahí en la pantalla más gigante de todas, The Eternaut. ¡Wow! Ah. Eternaut. Claro. Así The dice. Eternaut. The Eternaut. Lo bebotea la No se pantalla. diga así, Claro. no. Quiero creer que está diciendo el Eternauta. Ah, claro. No me digan The Eternaut. Pero es que ¿Por qué así no? decía, The Eternaut. Y no solo eso, porque es tan En grande gringo. el éxito que A ver tuvo cómo esta suena. serie argentina Sí. que ya lo... Mirá, Carla. Mirá, ahí está, mirá, el Ah, afiche. No. Y pero dice igual no me, Ricardo no me Darín. gusta. Para mí debería decir el Eternauta. A joderse. Sí, a joderse. Vayan y véanla como puedan. No hay no me vengan a querer Ay, traducir. además vos no van sabés a que- entender un corno Pero si lo ven en eso, inglés. a raíz de Era el el meme de éxito, todos, incluso. Sí, sí, ¿Cómo van a total. traducir Sí, esta sí, peli? sí. A raíz del éxito y de la argentinidad esa, vos sabés que Sí. fue un gran desafío para los traductores y los guionistas, No, pero Sí. ¿sabés qué lograron? ¿qué lograron? Traducirla no solo al inglés, sino también al alemán, No. al turco y al japonés. No, bueno. ¿Quiénes Turkish. son? No, aparte, pero yo Pero yo vean, voy a a ver. verla solamente en todos esos idiomas Sí. para ver la escena esa donde tiene solamente Sí, sí, sí. digamos, El la truco. jerga. La Sí, jerga sí, coloquial sí, de acá. sí. Ven Pero, acá, a escuchá ver, cómo se dice. vean. The Eternauta. The Eternauta. Pero dice de. Según yo voy a corroborar esto antes Sí, de hablar, pero sí, sí. así suena. The Eternauta. No es normal No. que me vengan a pillar A la ver, película esta. véanla en español con subtítulos en alemán, en Mandale japonés, en el mensaje idioma que a vos la quieras. gente de Nueva York, Pero decile. son unos irresponsables. Hello, please. Hi, please. Can you see the serie The Eternaut? The Eternaut in Spanish, please? El Métete tu Eternauta. English in. Te puedes meter el japonés Claro. en donde no te da el No, sol. no, bueno, pero esta expansión habla del éxito que tuvo. Para que la tengan que traducir al pero alemán, para al mí turco y al éxito, japonés. el éxito lo tiene más allá de que es, a ver, principalmente porque es una producción de la Del Sanchucha. carajo, Pero además porque tiene esta jerga argentina. Sí, que lógico. Por eso se hizo viral, por eso hay miles de TikToks, Sí, miles de memes. lógico. No va a funcionar igual en otros países que no lo entienden. No, No, más entienden vale. la puta vibra. Son los famosos regionalismos que pasan en Exacto. todos lados. Tal Pasa cual. en todos lados. Ahí Pero está. bueno. Hermoso, ahí hermoso.